si ya tenemos la conexión. Está con nosotros Juan Fernando Flores. Él es asambleísta del Movimiento Creo y jefe de bancada del oficialismo ahí en la asamblea. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Primero, lo primero, asambleísta, gracias a usted más bien por el tiempo en su agenda. Se espera que hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, rinda su versión, comparezca a esta invitación que se ha hecho desde la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se investiga el caso Pandora Papers. Ha rechazado ya la invitación su esposa y su hijo. ¿Cuál es la opinión de la bancada del Movimiento Creo al interior de la Asamblea Nacional? ¿Se trata de una investigación objetiva e imparcial, como se dice, o es persecución política? Lo escuchamos. Va a depender de con qué ojo estemos mirando y qué asambleístas sean justamente los que estén convocando a diferentes procesos dentro de lo que se está desarrollando con Pandora Papers, porque si bien hay varios legisladores, así como bancadas legislativas que se han pronunciado de que buscan que este proceso sea transparente, hemos podido ver cómo lamentablemente hay algunos legisladores que han decidido transgredir una línea tan delicada como la línea entre la política y la familia y han buscado involucrar no solo a la esposa y al hijo del primer mandatario, sino que a su vez, pese a que se ha tenido conversaciones donde se ha buscado explicar que ellos, al no ser funcionarios públicos, no son sujetos de ningún proceso de investigación o fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, lo único que han buscado es mantener esa postura donde lamentablemente trata de generar un proceso de desprestigio hacia la familia del presidente Guillermo Lasso. Porque pese a que se presentó una solicitud donde se dejaba por fuera la convocatoria a ellos, dado que muchas de las bancadas legislativas se habían pronunciado de que eso era una bajeza, no dieron los votos para que esto suceda y más bien lo único que se hizo fue cambiar la palabra de comparecer a invitación. Pero señores, nosotros no estamos en un juego donde estamos tratando de cuidar las palabras para las formas. En política hay algo tan delicado como la línea de la familia y lamentablemente ha existido políticos que no han sabido respetar ello, transgrediendo cualquier norma que si bien puede no estar escrita, existe entre la moral y la ética de quienes hacemos política y que lamentablemente deja ver que hay algunos legisladores que son incapaces ni siquiera de respetar algo tan delicado como ello. Entonces, ¿cree usted que se pretende deslegitimar al presidente de la República, Guillermo Lasso, con esta investigación? Le pregunto porque la comisión ha sido cuestionada sobre el fin último de esta investigación. Hay quienes dicen, veremos si encontramos elementos para un juicio político al presidente de la República, pero lo cierto es que la Constitución es muy clara y parecería que el caso Pandora Papers no se enmarca en ninguno de esos presuntos que se señalan en la Constitución, como son el tema de la seguridad, cohecho, peculado. ¿Hacia dónde caminaría entonces esta investigación desde su punto de vista? Es que camina hacia una línea de no solo desprestigiar a un presidente que logró la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, sino que lamentablemente, sí, como mencionaba, hay legisladores y legisladores quienes han hablado de la posibilidad de un juicio político, lamentablemente actúan bajo el desconocimiento de la ley, pero sobre todo con la intención de generar zozobra en la comunidad y en los ciudadanos, porque de qué vale que le digamos al país que hay la posibilidad de un juicio político si no cabe dentro de lo que establece la norma en la que sería la convocatoria a ese juicio político. ¿Por qué es la necesidad de generar esa idea? ¿Cuál es la intención de hacer ver de que si hay una Asamblea Nacional que investiga y persigue al presidente de la República cuando él ha sido el primero en solicitar no solo a la Asamblea Nacional, sino a cualquier institución del Estado que así lo considere que se hagan los procesos de investigación pertinentes? Porque para que él esté sentado donde hoy está sentado, cumplió no solo con lo que establece la ley electoral, sino con los diferentes dictámenes que se han tomado en este país en esa materia. Pero lamentablemente, como menciono, hay legisladores que buscan tras esto no solo generar un proceso de zozobra y de desprestigio del presidente de la República, sino que lamentablemente también actúan bajo la ignorancia de lo que establece la ley. Mencionar un juicio político cuando las causales están claras en los artículos que podrían activarse para esto simplemente demuestra que hay un intento de desestabilizar y de generar un proceso donde en la realidad buscan que el desprestigio, es el presidente de la República, se traslade a lo que es realmente el sentir de los ciudadanos en la calle. Pero se olvidan de que los ciudadanos hoy que están conscientes de que existe un presidente que ha sido responsable, que ha dado la cara frente a los diferentes procesos y retos que llevamos durante estos 140 días desde que se asumió el gobierno y que de ninguna manera se va a milanar porque
quien no tiene nada que esconder dará la cara en todos los espacios que la justicia lo convoque. Asambleísta, nuestros radioescuchas nos hacen una pregunta muy pertinente y por eso me permito trasladarla a usted sobre la comparecencia de la familia del presidente de la República. Nos preguntan, ¿no cree usted que el presidente, o más bien la esposa del presidente y su hijo, pueden aportar con información valiosa? Le consulto y me parece pertinente esta pregunta, dado que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dicho que muchos de los bienes y muchas de las cuentas familiares están a nombre del círculo precisamente familiar. ¿Habría o no habría un aporte en vías de esclarecer el tema de Pandora Papers? Cualquier elemento que permita que se esclarezca y se transparente siempre será bienvenido, pero bajo las condicionantes donde realmente se le dé garantías a las personas. ¿Cuál es la necesidad de generar un proceso donde inicialmente se convoca a que comparezcan? Posteriormente, cuando la ciudadanía critica el hecho porque se está convocando a quienes no son funcionarios bajo lo que establece la ley. Es decir, se trató de utilizar la ley para forzar una convocatoria que nada tenía que ver con estos ciudadanos, porque después de todos esos intentos aún mantienen la postura de la invitación. Todas los aportes que se puedan dar tienen que ser libres y voluntarios. Y aquí hay que entender que hay un contexto donde la persona que está siendo investigada es el presidente de la República. Y está siendo investigado no por la calidad de quien es él como ciudadano, sino bajo la investidura de ser el primer mandatario del país. Por lo tanto, la ley es clara en cuáles son los procesos que se deben seguir. Entonces, no es un tema de que es que no quieren dar información porque hay algo que están ocultando. Es que hay elementos de cómo se utilizó y se pretendió utilizar la política para presionar a que estos elementos existan. Y que eso es lamentable porque aquí se está violentando no solo el hecho de que es familia directa del presidente de la República, sino de que se buscó señalar a estos ciudadanos junto a otros más. Porque aquí hay un detalle importante. Fueron casi 13 los familiares que iban a ser convocados, pero que se explicó que carecía de interés, donde estaban convocando a tíos del presidente, donde se estaban convocando a otros familiares. ¿Cuál es la intención de meter a la familia dentro de esto cuando la persona que está siendo investigada, quien es funcionaria, es el primer mandatario? No es un tema de si se quiere o no se quiere aportar, fue las formas y las bajezas políticas que se utilizaron para pretender llegar a ello. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos, estamos dialogando ya con 43 minutos, aquí con Juan Fernando Flores, jefe de bancada de Creo en la Asamblea Nacional. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Por favor, Joana, adelante. Gracias, Carlos. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Y hablando de intención, ¿cuál es la intención, asambleísta, o cuál cree usted que es la intención de organizar una marcha en respaldo al presidente de la República justo el mismo día en el que él tiene que comparecer por este tema? ¿No es un tema para presionar a la Asamblea? Yo creo que estamos mezclando los tiempos sobre cómo han sido los procesos de convocatoria. Esta convocatoria que surgió desde la ciudadanía, desde los movimientos independientes, donde incluso ha participado nuestro movimiento político, está convocado desde hace una semana, cuando también hace una semana hubo una muestra de apoyo y respaldo al presidente de la República. Nosotros no tenemos una bola de cristal para ver el futuro, por lo tanto, el que sea coincidencial el día nada tiene que ver con la convocatoria ciudadana y el hecho de que él vaya a presentarse en la Asamblea Nacional. Y yo creo que son elementos donde no se debe mezclar, porque justamente generamos entonces la suspicacia. Y como le menciono, esto fue algo convocado y organizado desde hace una semana, cuando en ese entonces ni siquiera se había aprobado la agenda de convocatoria de comparecencias a la comisión. Por lo tanto, son elementos completamente distintos. Y además, aquí hay un punto importante, son iniciativas ciudadanas de respaldo al presidente, porque los ciudadanos están conscientes de que sí existe una intención real de generar un proceso de desprestigio y persecución al presidente de la República, por lo cual más bien nosotros agradecemos y acompañaremos toda iniciativa en ese sentido. Bueno, iniciativas ciudadanas que son publicadas a través de los chats oficiales y de las cuentas oficiales del gobierno. Pero son elementos donde nosotros ahí tenemos convocatorias que se han hecho, como le menciono, desde movimientos independientes, movimientos de Montubios, de Afro. Es decir, eso nada tiene que ver con la convocatoria realizada, porque para ello, si vamos a este punto, recién fue el día lunes cuando se dio a conocer el proceso de solicitud de información, cosa que cambió el día martes para el proceso de comparecencia. Es decir,
Nada tiene que ver el proceso como estaría desarrollándose. La Asamblea Nacional recién convocó al presidente de la República el día lunes en la noche a que comparezca presencialmente, cuando el día viernes habían entregado una comunicación donde solo solicitaban que se entregue la información. Y como le menciono, estas son convocatorias que se hicieron con una semana de antelación. Es decir, ya las coincidencias son parte de la dinámica política, pero no tiene nada que ver el accionar ciudadano de esta iniciativa con la comparecencia que convocó directamente la comisión. Asambleísta Flores, ¿cree, ya pasando a otro tema sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades que el presidente de la República ha dicho va a dividir en 3 capítulos, cree que esta decisión entonces permita un acercamiento ya con el legislativo? Ahora sí hay una oportunidad más clara para debatir estos proyectos según el orden en que se los envía. El presidente ha dicho que primero será el tributario. El presidente ha sido muy claro y esta es una segunda oportunidad que tiene la Asamblea Nacional para justamente tomar una decisión en pro de los 17 millones de ecuatorianos. Las bancadas legislativas mencionaban que no era pertinente que sea un solo proyecto. Mencionaban que era pertinente que existan cambios donde realmente no se genere ningún proceso desde las diferentes visiones que tienen que no estaban beneficiando a los ecuatorianos. Los ciudadanos con quienes mantenemos diálogo directo también nos pusieron varias alertas sobre todos estos temas. Una vez se han subsanado todo ello, no es solo el hecho de que pueda haber un acercamiento, es que cuál sería el motivo para que la Asamblea continúe bloqueando el desarrollo y el debate de la ley de creación de oportunidades. Es decir, se mencionaba que lo ideal sería ser dividido en 2, lo estamos entregando en 3, que lo ideal sería que se cambien artículos que son pertinentes, que se pueden estar hablando de perjudicar a los ciudadanos. Estamos cambiando no solo esos, sino otros que los mismos ciudadanos nos han puesto en alerta. Se está mencionando de que existe un orden cronológico. El tributario de manera urgente primero, posteriormente el laboral también de manera urgente y finalmente una vez los 2 primeros estén listos enviaremos el proyecto de inversión. Es decir, si toda la línea secuencial, si todo lo que se ha mencionado en la mesa está siendo tomado en cuenta, más bien la pregunta sería ¿por qué no debatir y por qué no la Asamblea Nacional le daría pase a que este proyecto pueda ser realmente conocido, debatido y definido en el Pleno de la Asamblea Nacional con los 137 legisladores? Bueno, ¿por qué no? Porque incluso el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que la Asamblea le ha estado bloqueando todos los proyectos que ha enviado. Y se lo consulto a usted, ¿esto es así? Porque, por ejemplo, la Asamblea sigue tramitando la Ley de Comunicación y la Ley de Educación que están en las comisiones respectivas. Entonces, ¿de qué bloqueo se está hablando? El bloqueo parte del punto donde ni siquiera se permitió que la comisión pueda conocer el proyecto de ley. Pero en de este esa caso manera, ahí particular se y en los generó, anteriores, ¿por qué hablar de un bloqueo general por parte de la Asamblea? porque en el caso de la Comisión de Educación, desde que el proyecto ha llegado, si bien ha existido un proceso de trámite y la ley establece que son desde 20 días para procesos de socialización hasta 90 días para la generación del articulado, basta ver con las convocatorias que tiene la Comisión de Educación a ver si realmente se está debatiendo o no. Y ahí es un punto. Decir simplemente se está tramitando no quiere decir que ya esté en desarrollo el proyecto. Decir se está tramitando no quiere decir que realmente esté existiendo el debate de los articulados para ver si realmente baja en un informe a primer debate. Ahí eso es fundamental, porque tampoco la Asamblea Nacional puede escudarse en el proceso de simplemente decir, tranquilos, sí se está tramitando porque no es un tema de que se va a hacer en el último día de los 90 que se tiene para generar el proyecto de ley. Un proyecto de ley no solo debe tener comparecencias y procesos de socialización, tiene que tener una discusión ardua sobre los proyectos de cómo se está reformando. Y aquí hay un punto esencial. ¿Por qué se mencionó bloqueo en el caso, por ejemplo, de la ley de educación, que fue uno de los primeros puntos? Porque esa ley llegó primero y la comisión esperó hasta que el CAL califique otros 4 proyectos para ahí conocer los 5 y buscar un proceso de unificación. Cuando eso no necesariamente es lo que establece la práctica parlamentaria y mucho menos el desarrollo, cuando la ley establece que mientras van llegando van siendo abocados conocimientos y iniciados los tratamientos. Una consulta más, ¿hay ya algún acercamiento con Pachacutic? Porque hace pocos minutos el asambleísta Marlon Santi dijo que si el gobierno no congela el precio de los combustibles debe ir a una focalización. Hoy bueno, primero una Marlon, reunión también del gobierno con Marlon Santi. Hoy tendremos una reunión con la bancada de Pachacuti junto al presidente de la República y la ministra de Gobierno.
Marlon Santi es un dirigente, no es asambleísta, él no es parte del bloque parlamentario ni legislativo, es solo dirigente nacional de Pachacuti, y eso es importante mencionarlo para que no se confunda ni los procesos de declaración, ni mucho menos los postulados que tienen las bancadas legislativas. El presidente ha hecho una convocatoria, un llamado y una invitación a la bancada de Pachacuti, quienes han aceptado y estarán en el Palacio de Carondelet, donde íbamos a discutir varios temas de índole legislativo, donde justamente puntos como destrabar las leyes que están generadas y los procesos que se están tramitando puedan ocurrir. Porque el punto esencial aquí es que siempre debe existir un diálogo, un encuentro, un acercamiento. Y es algo que nosotros hemos venido manteniendo constantemente con Izquierda Democrática, con Pachacuti, así como con la bancada de UNES y el Partido Social Cristiano. Porque nosotros queremos construir un país donde todas las voces sean escuchadas, y más en una Asamblea Nacional diversa como la que hoy tenemos. Juan Fernando Flores, jefe de bancada de Creo. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar aquí en Cache Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo.